Hola. Em, Hello. Bueno, vamos a ver. Hola, Cris. Vamos a... Ah, mira, aquí está. Hola, Iborra. Ah, a ver si... Oh, desde Italia, ¿qué tal? ¿Cuánta gente? ¡Hola! Muy buenas, ¿Qué tal? muy bien. ¿Se me ve muy quemado o no? O sea, Nah, bajo está un poco la... bien. Espera, voy a bajar un poco la cortina. O Vale. sea, Sí, aquí ahí. ya se ocultó un poquito el sol. Sí, Ahí, ahí. aquí pega duro. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estamos? bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, estoy viendo aquí a gente muy conocida y Sí. Mira, muy, Kiko. muy querida. Hombre, Kiko. Hola, Cristina. Pues qué guay. Mira cuánta gente. Madre mía. Pues nada, bienvenido. Muchas gracias. Y vamos a empezar si quieres con las preguntas porque hay aquí para ir regalar. Sí, Vamos sí, a sí. ver. Venga, vamos con ello. Bueno, empezamos por cómo empezaste en la traducción audiovisual. Bueno, yo empecé de una manera muy accidental porque yo, como siempre digo, yo no estudié traducción en el momento en que empecé, estamos hablando del año 90, no Mm, había facultades de traducción, había escuela de traducción, bueno, estaba Granada ahí, la autónoma más o menos, empezando con cosas, pero en realidad mi gran pistoletazo con la traducción audiovisual fue al mudarme a Madrid, precisamente por un trabajo de traducción que me ofrecieron que no era de audiovisual, pero justo ese año, en el año 90, acababan de abrir las televisiones privadas, estamos hablando de Parque Jurásico, y entonces había una gran demanda de traducciones de películas y, bueno, se necesitaban traductores, no había una gran población de traductores en aquel momento especializados en traducción audiovisual. La verdad es que a mí me especializaron, yo siempre digo, ¿no? O sea, empecé, mm. la primera traducción que hice fue una cagada, hablando en plata, ¿no? Porque no tenía ni idea. Para que te hagas una idea, la primera traducción que hice, me mandaron un guión que ni siquiera estaba bien preparado para traducción audiovisual y había descripciones de las escenas, ¿no? Como en muchos Mm. guiones. Ponía de noche, interior, habitación. Entonces yo entregué mi traducción con todo eso traducido, que era como 5 veces más texto que el diálogo, ¿no? Claro, cuando lo recibieron me dijeron, ya, ok. Hasta luego. Esa fue mi primera traducción. Pero bueno, ahí aprendes. No, Y claro, entonces claro. hubo mucho trabajo desde el 90 al 93, yo creo que es la época con más traducción audiovisual que yo he tenido en mi vida profesional. Mm, Muchísimo, muchísimo. Pero luego empezaron todas las televisiones privadas a hacer producción propia y a comprar telenovelas muy baratas mm. y entonces empezó a reducir la cantidad de producción ajena, es decir, de películas que había que traducir. Y bueno, llegó de hecho la huelga del 93, famosa, que dejó a Mm. muchos traductores en la calle en aquel momento y se cerraron muchos estudios. Pero bueno, yo seguí con aquello y muy bien, ahí empecé. Qué bueno. Pregunta también, ¿qué traducción te ha costado más y por qué? Bueno, con eso no tengo ninguna duda. Hasta hace un tiempo habría dicho que de las que más me costaron fueron los documentales. Yo he Mm, traducido docenas de documentales, de esos de después de comer de la 2 para dormir, de National sí. Geographic. Costaban mucho, sobre todo, y habría que hacer una diferencia entre aquellos tiempos y ahora, ¿no? Mm, Porque lo que más costaba, obviamente, era documentarse. Entonces, documentarse sobre terminología técnica, hoy en día puedes mandarle un correo electrónico a alguien o encontrar claro. grupos, pero en aquella época, ya te imaginarás, pues era muy difícil. Mm. Entonces, documentarme sobre, yo qué sé, el apareamiento de las cobras, SIC, eh, en una época en la que tenías básicamente bibliotecas y poco más, estamos hablando de la era pre-internet, pues era jorobado. De hecho, Claro. sin embargo, yo guardo un recuerdo y fue una masterclass para mí durante años. Documentarse en aquella época al mismo tiempo era apasionante porque yo lo que hacía era irme, por ejemplo, a la UNED. Y te pongo un ejemplo real. Yo tuve que traducir una serie de documentales de National Geographic del Museo Británico Mm, y pues iba como por salas, ¿no? Arte egipcio, arte romano. Y lo que hice fue, a ver, ¿quién me puede ayudar con esto? Entonces lo que me hacía era irme a la UNED
a buscar profesores de la UNED, que yo me imaginaba que al ser de la UNED tendrían más o menos tiempo libre porque no dan tantas clases físicas, tendrían muchas horas de tutoría y efectivamente. Y ahí aprendí una cosa maravillosa y es que la gente, cuando la gente experta en lo que sea, le preguntas sobre lo suyo y de repente le dices, oye, estoy traduciendo un documental de National Geographic, te quiero consultar, bueno, el recibimiento es siempre espectacular. Qué Y bueno. además es una magnífica manera de hacer contactos pues Claro. muchos de ellos te dicen, mira, eres el primer traductor que conozco, ¿no? Entonces también era una buena manera de ir dejando tarjetas y lo digo porque de esos contactos a veces surgieron posteriormente trabajos y me parece muy interesante. Yo me he ido a la Real Sociedad Canina Española, he ido a tiendas de maquinaria especial para cortar césped de campos de golf, a cualquier cosa que te puedas imaginar. Y lo recuerdo, eso lo recuerdo con mucho cariño porque eso que llaman fuentes orales o fuentes no documentales es una magnífica manera de aprender. Todos sabemos que media hora con un experto es mejor que 200.000 glosarios. Claro. Y eso es un problema que vendrá en la respuesta a una pregunta posterior, creo, que seguro que hay. Y es que creo que ahora muchos, sobre todo novatos, gente que empieza, normal, busca más a veces glosarios que entendimiento. Alguien tiene un glosario de... Sí. Y a veces los glosarios, pues sí, están bien, pero no... Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tuve que hacer una película que tenía mucho de exhibiciones caninas, ¿no? De competiciones donde exhiben a perros de raza, etcétera. Y claro, hay una serie de terminología. Por ejemplo, el sitio al que salen se llama ring en inglés. No hay un glosario de exhibiciones caninas. No hay ningún sitio. Si lo buscas en diccionarios, ring te va a salir cuadrilátero, te va a salir círculo, te va a salir según. Entonces, solo una persona que haga o que organice exhibiciones caninas te va a decir cómo se llama eso. Y te dicen que se dice ring. Entonces, lo que necesitas a veces oír es, mira, esto lo decimos en inglés. Y si quieres que la traducción sea fidedigna y que la entienda gente del sector, tienes que dejar esta palabra. Igual que cuando le decimos a la gente de fuera, nosotros, y te habrá pasado a ti alguna vez, les decimos que se habla de takes, no se habla de tomas. Claro. Sí, un take es una toma, pero en el mundo del doblaje absolutamente nadie dice toma. Sí, es como en aeronáutica, que casi todo lo usan en inglés. Exacto, exacto. Pues bueno, la pregunta era ¿cuál era la más difícil? Sí, uy, ahora me está dando el sol a mí. Sí, ¿cuál era la más difícil? Bueno, pues hace tiempo te habría dicho documentales, hasta que llegó The Office. The Office, sin lugar a dudas, ha sido la serie más complicada de traducir de todo lo que he hecho nunca. Porque The Office tiene un guión tan espectacular que cada escena es un microrrelato. Cada escena es un cortometraje. O sea, en cada escena hay un chiste, prácticamente te diría que en el 95% de las escenas de The Office, de la versión estadounidense, que es la que yo traduje, que además le tengo mucho cariño, porque claro, fueron 9 temporadas, fueron años traduciendo la serie. Cada escena tiene un juego de palabras, un chiste, una referencia a la actualidad, a un meme. Realmente complicado. Sí. Esa sería. Vale. Pues sí, normal. Preguntan si puedes decir algo de la nueva de Matrix. No puedo decirlo porque no sé nada. Vale. Sé que está ahí en el aire, que las Wachowski están ahí detrás, que van a sacar otra, pero que se supone, la gente dice, supongo que lo pedirán que lo haga el que lo hizo antes, pero... Supongo. Pero espero. No lo sé. Sería lo suyo. Sí, lo ideal sería que sí, pero la verdad es que no sé nada, ni nadie me ha notificado nada. Creo que alguien una vez me citó, alguien me citó una vez en Twitter mencionando a Warner, pero Warner tampoco contestó. Bueno, supongo que tampoco se va, el community manager de Warner tampoco se va a meter en eso. Pero bueno, no sé. Bueno, no sé esperemos que sí. ¿Cómo ha cambiado la profesión desde que empezaste? Pues muchísimo, o sea, en general la profesión, pero la traducción audiovisual también. La traducción audiovisual ha sido de mis especialidades la que más tiempo ha tardado en digitalizarse. Los estudios de doblaje y los laboratorios de subtítulo han tardado muchos años en pasarse al mundo digital y yo siempre comento como anécdota así viejuna que básicamente en aquella época, en los años 90, hasta hace relativamente poco, por eso la mayoría de los traductores audiovisuales estábamos exclusivamente en Madrid o Barcelona, porque había una dependencia
física de la cercanía con el estudio. claro. Incluso tenías que vivir en Madrid, Madrid, o sea, no bastaba, como hablaba un día con María José Aguirre, no bastaba con que vivieses a las afueras, porque tenías que ir a buscar el material físicamente. Yo recuerdo ir a buscar una serie que se llamaba Doctor Big Man en un coche, porque había que coger una caja con 40 VHS y 40 guiones así impresos. Madre. Entonces, tardaron mucho en pasarse al formato electrónico, al PDF y estas cosas, y eso ha Mm, cambiado mucho. Pero yo creo que lo que más ha cambiado ha sido Internet, sí. básicamente. Internet y las herramientas, pero ya en el Mm, mundo no de la traducción audiovisual. La manera de documentarse ahora es muchísimo mejor, tenemos pero una plétora de información a nuestro alcance. mm. Y como comentaba alguna vez con Kiko, los que empezamos, los que llevamos ya más tiempo, tenías que tener un angloparlante de cabecera, un yankee de cabecera, porque había cosas que no las entendías. Hoy en día le pegas una Claro, captura a la pantalla o la grabas con el vídeo y se la mandas a alguien por internet. Oye, ¿qué dice aquí? No entiendo lo que sí. está diciendo. Pero en aquella época o tenías a alguien que hablase y lo pudieses llevar a casa. En mi caso era Sean, un amigo de Los Ángeles, para que te pudiese sacar texto, porque a veces no entendías o faltaban escenas, ¿no? Mm, Otra anécdota viejuna. En aquella época, en los guiones a veces había cosas tan absurdas como que se habían desprendido 4 hojas, ¿sabes? Y entonces tú estabas traduciendo, tenías que entregar mañana y llegabas a la escena penúltima, me quedan 10 minutos y te faltaba toda una escena además con un pedazo de monólogo y no estaba. Y resulta que es justo el que hacía el monólogo era una persona con un acento súper cerrado y tú estabas como, ¿qué está diciendo este fulano? Entonces, de repente decías, no, ya no lo entrego a tiempo, o sea, tengo que llamar al estudio. Pero eso es lo que más ha cambiado, la manera de documentarnos. mm. También lo que más ha cambiado somos nosotros. O sea, yo creo que ahora hay una cantidad de gente súper mega formada, gente joven buenísima, como estoy seguro de Mm. que eres tú, y que, y que tiene una formación teórica de la que se queja todo el mundo que está en la universidad. Dice, una porquería, es mejor, tal, Pero lo cierto es que esa base teórica que nosotros, los que entramos de manera autodidacta, tuvimos que aprender a fuerza de Mm, ensayo y error y llevarte palmadas y que te cierren puertas por la falta de experiencia, pues al mm. menos esa base está, ¿no? Y de hecho España yo creo que está muy bien situada en el mundo en general, dentro del mundo hispanohablante, por Sí, supuesto, sí, sí. pero en general estamos muy bien situados en cuestión de formación en traducción. Por mucho Mm. que nos quejemos, que somos muy Sí, quejitas, ¿no? sí. No, pero sí, sí, porque he visto muchos también de Argentina que me escriben o de México que me dicen que aquí es mucho mejor, porque además tenemos muchos compañeros que nos ayudan, Sí, que allí no tienen tanta ayuda. sí. Entonces, sí, Y eso que estamos. Argentina, después de España, yo creo que sería el principal país hispanohablante con formación, tienen muchísima Mm, tradición, hace muchos años que crearon los colegios de traductores públicos, lo que nosotros llamamos traductores jurados, hay un mm, nivel bastante alto y yo desde el año 2004 voy todos los años, al menos una vez a mm, Argentina, y el nivel es muy alto y el nivel de formación, el nivel cultural mm, de muchos traductores es enorme. En otros países, sin embargo, por ejemplo en México, lamentablemente, siendo el país más grande hispanohablante, hay muy pocas facultades de traducción. mm, Entonces, demandan mucha formación, les queda bastante camino por delante y además yo creo que es un esfuerzo de todos los hispanohablantes. Hay como que ayudar a México mm, porque México debe mejorar la calidad de sus traductores y de sus traducciones porque también influye en todos los demás. Debemos claro. hacernos competencia en calidad y no tanto en Mm, cantidad, ¿no? mm. Vale, ¿qué consejo le darías a un neófito? Eh, ¿Qué consejo le daría? Bueno, a alguien que empiece en la traducción audiovisual, pues sin lugar a dudas, formación, mucha formación. Yo siempre digo que gran parte de mi éxito profesional se debe a esto. Yo tengo un Diógenes de libros, ¿no? Eh, bueno, esto solo es mi despacho, estos son solo diccionarios. Todo eso que ves ahí detrás son Dios. diccionarios que prácticamente no uso hoy en día porque los tenemos ya en Ya. formato. Aún así sigo recurriendo a algunos, ¿eh? Pero creo que indudablemente primero ser un gran cinéfilo y Ujú, luego ser un gran lector. O sea, creo que la lectura es algo que si has decidido ser traductor, te tiene que acompañar toda la vida y tienes que formarte y además tienes que leer en español. mm.
y leer en español para aprender sintaxis, leerle buenos escritores, porque nosotros somos escritores, ¿no? O sea, ¿cómo vas a traducir bien un Oscar al mejor guión si tú no tienes mimbres de escritor? Por eso yo creo que toda la formación complementaria, ya no solo de traducción, sino que todo lo que tiene que ver con escritura es muy importante. O sea, por ejemplo, irse a cursos de narración, irse a cursos de cuentacuentos, de cinematografía, de guión cinematográfico, todo lo que puedas, si está a tu alcance. Hoy en día hay mil plataformas como Coursera y todas estas. Y cursos de redacción también. O sea, yo creo que es muy importante aprender un poco sobre sintaxis, sobre construcción del discurso, el diálogo de cine. O sea, todo eso yo creo que es fantástico. Entonces, formarse creo que es muy importante. Básicamente es un consejo para neófitos y para veteranos. Nunca hay que dejar de aprender, ¿no? No, sí, claro. No dejar nunca de Exacto. Sí, formarse. ¿Algún truco para la traducción de juegos de palabras? Para los juegos de palabras. No, mucha imaginación. Y también, de nuevo, estar acostumbrado a ser curioso y ver cómo... básicamente estar muy atento a las conversaciones, a saber dominar los registros, ¿no? Uno tiene que saber dominar registros bajos y registros altos, registros de canallada, de insulto, de humor negro, o sea, intentar empaparse un poco de todo. Y obviamente ahí es una gran creatividad. Lo que más tiempo a mí me lleva, por ejemplo, en The Office, es traducir chistes. O sea, ¿cómo traduces? Ya no solo traducir un chiste, que puedes buscar un chiste similar, sino, por ejemplo, un chiste intraducible. Pues tienes que, en traducción audiovisual, tenemos que reemplazarlo por otro, ¿no? Sí. Sino, a veces es más complicado, es traducir un chiste que no tiene mucha gracia. Entonces, tienes que conseguir un chiste medio original que haga medio reír al espectador hispanohablante. Ese tipo de cosas te rompe la cabeza. Pero es echarle horas. De hecho, la planificación de entregas de material audiovisual, como tú bien sabes, a veces depende un poco de eso. O sea, de repente en la última escena sale una canción o un chiste o un grupo de chistes o un grupo de palabras y todo el tiempo que tú habías estimado, me queda media horita para acabar, se te va. Porque te vuelves loco con una sola... Sobre todo si el chiste o juego de palabras viene con algo visual y ya es como demasiada información que traducir. Por eso yo también soy traductor y he sido corrector de estilo de traducciones de colegas y he aprendido mucho corrigiendo. Y he encontrado 2 errores, y aprovecho porque también sería bueno para neófitos. Me encuentro y te juro que me sigue sorprendiendo a día de hoy, traducciones que demuestran, y de hecho luego probado, que hay colegas que hacen la traducción sin mirar la imagen, que yo sinceramente no entiendo. Y lo detectas porque, por ejemplo, un pronombre you en inglés puede ser tú, usted, vosotros o ustedes. Y de repente ves que ahí le dice ustedes, pero si tienen una sola persona delante, dice, esta persona no estaba viendo la imagen. Claro. Entonces de repente descubres que es que no, y te admiten, como pasa algunas veces, que no lo estaban viendo. Yo uno de los consejos que doy, y sé que es poco práctico y la gente, y me consta que luego en el día a día es difícil de llevar a cabo, pero lo aplico siempre a las películas y los materiales que hago que son importantes, es verse la película antes. O sea, vérsela con palomitas en el salón de casa. Entonces yo la veo, literalmente, a día de hoy sigo haciendo lo mismo, o sea, mis palomitas, mi papel y mi boli o el portátil, ¿no? Y entonces la voy viendo y de repente digo, uy, juego de palabras, apunto el TC, el código de tiempo, ¿vale? O de repente llega una escena en la que hablan de una cosa, un concepto, una persona, uy, ¿vale? Y lo apunto. Pero me voy viendo la película prácticamente a velocidad normal, me asusto cuando me tengo que asustar, porque eso me interesa también, porque luego yo voy a tener que traducir. O me río a carcajadas. Si veo que de repente me río a carcajadas, digo, marco esa parte, digo, aquí es importante que la gente se ría o que llore. Bueno, ya no digamos si tiene que llorar, ¿no? Entonces, me apunto esos puntitos para aferrarme que son emocionales y sobre todo las cuestiones que tengo que investigar de terminología, ¿no? Entonces, inmediatamente después de acabar, lo que hago es buscar esa documentación antes de ponerme a traducir. Es decir, lo que hago es empezar a lanzar la caña, me meto en un grupo especializado de, por ejemplo, si es un documental,
de pescadores o de ecólogos o de expertos en ballenas, que los encuentras por todos lados, en Facebook, como te dé la gana, y que Sí. están deseosos de ayudarte, hasta el punto de que yo tengo varias identidades falsas. Claro, porque ¿sabes el problema que me he encontrado? Que yo a veces me he metido en un grupo, no sé si te ha pasado, pero yo me he metido en un grupo a preguntarle a expertos, y este es otro ejemplo real, en pesca con mosca, que es un tipo de pesca, ¿vale? Sí. Y les dices, hola, soy fulanito y soy traductor de un documental y necesito vuestra ayuda con estos términos. Bueno, se vuelven locos, es como, ¡ah! ¡Por fin nos preguntan! ¡Ah! ¡Cabrones! ¿Qué mierdas de traducciones salen? Claro, todo el mundo se queja, ¡la mierda! ¡Por fin nos preguntan! Bueno, y es como, llega un momento que les dices, por favor, no me ayudéis más, ¿sabes? Y te escriben privados, dame tu WhatsApp y tal. Por eso digo que es súper gratificante. Y además alguna de esa gente que te escribe ese de pesca con mosca resulta que tiene una empresa de cualquier cosa y un día necesita un traductor Claro. y te llama. Y esto es un caso real. Entonces, a veces lo que hago es crear una identidad falsa porque no quiero tampoco que mezclen demasiado. O tampoco quiero dar pistas sobre con qué Claro, material sí, estoy sí. trabajando o tengo una cláusula de confidencialidad Mm, y no puedo revelar el título, digo más lo mínimo posible y tal. Entonces, lo que hago es lanzar esas consultas, mm. dejo ahí que vayan creciendo, ¿sabes? Como quien pone unas semillas y me Sí. pongo a traducir. Pa, 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 y cuando ya llevo 2, 3 horas traduciendo, voy entrando periódicamente Mm, a ver qué tal han ido mis consultas. Eso es un consejo muy bueno para novatos, porque normalmente cuando eres novato y es normal, lo que haces es te pones a traducir, duda, me meto, sí. vuelvo a mi traducción. Mm, Y estás así preguntando y a veces como te corre el tiempo y tal, yo lo he notado 1000 veces y a veces lo vemos en las listas de colegas, ves que hay alguien que pone una duda, 10 minutos después, otra, 10 minutos después, otra. Y hay, incluso a veces les dice, oye, recopílalas un poquito sí. y Sí. y lo hacen así con mucha prisa y sin contexto y tal. Y Mm, sobre todo cuando preguntes, el último consejo que daría a un novato es cuando entres en una lista de colegas o en una lista de traducción o en una lista de expertos en lo que sea, considera siempre a la persona, a los que están ahí como las personas más ocupadas del mundo y que son personas que te van a regalar graciosamente su tiempo mm. y su sabiduría. Entonces, trátalas con respeto, dales el mayor contexto que puedas, ¿no? No hagas en plan, esto es una máquina de responder. Escribe Sí. correctamente, porque Mm, también tu manera de consultar es una manera de venderte, y aprovecho para decirlo. En los grupos, y yo modero uno de los mayores grupos sí. de traducción del mundo de habla hispana, en los grupos están tus potenciales clientes. Mm, Si tú escribes dándole patadas al diccionario con la excusa de es que estoy en el móvil, sí, sí. no, es que ni siquiera dices que estás en el móvil, simplemente escribes mal. Yo como potencial cliente tuyo, la única Mm, imagen que tengo de ti es tu texto. Entonces, ten cuidado con cómo escribes. Además, hay una cosa también que es un poco peligrosa y es, no, es que tengo mucha prisa o tenía el sí. móvil. Ya, pero eso lo puedes hacer en WhatsApp, yo lo hago, le doy patadas al diccionario en WhatsApp o en tu Mm, cuenta de Facebook personal. Pero en un foro profesional son 10 segundos, si todos sabemos además que son 10 segundos sí. más lo que vas a invertir en ponerle la puñetera coma y la Total. interrogación de apertura. No me, ¿sabes? Sí, Si sí, se lo sí. dijeras a uno que no sabe, vale, pero entre colegas, oye, Mm, amiga, amigo, que esto no te lleva mucho tiempo. Entonces, hay que cuidar mucho eso porque mm. la manera de... Es más, yo he contratado traductores y a mí me han contratado gente, o se ha puesto en contacto conmigo, gente que solo me conocía de ver mis colaboraciones en foros. Entonces, pues Claro. está claro que hay una exposición, ¿no? Y Mm, lo mismo también para los novatos, cuando empiezas a hablar de clientes. Hay que tener mucho cuidado también cuando de repente entra un colega y dice, esta agencia es una mierda, tal. Yo he tenido muchas discusiones en los grupos como sí. moderador. Digo, tengo que pararte porque no puedes hacer acusaciones sin un fundamento porque Mm, incluso puede haber consecuencias legales. Yo he mm. conocido varios casos de agencias que han denunciado por infamias a un traductor por manifestaciones en grupos Madre mía. que luego no lo han publicado, pero que han ganado, que ha ganado la agencia, porque lo que Sí, estaban ¿no? Y diciendo hace es... poco también hubo uno en Twitter, Sí, eh, claro, que también estuvo criticando un estudio de doblaje así
un poco así. Ah, de Sí, ese no me enteré. sí, Claro, entonces inmediatamente hay mucha solidaridad un poco barata, a mí me parece, que, sí, cabrones, las sí, sí, agencias, ¿no? sí, Y dices tú, espérate, que a lo mejor eres tú un sí, mal sí, traductor, que yo te quiero mucho, o no, no te digo nada, y a lo mejor es que eres mal traductor, yo qué sé, o lo sí, has sí, hecho sí, mal, o has hecho una cagada. O sea, es una cosa también que creo que es un poco, que va un poco en el ADN de este país, que es que parece mm, como que empresa es sinónimo de malo, ¿no? sí, sí, Oye, yo conozco gente que tiene empresas de traducción y funcionan bien y pagan tarifas decentes y no tiene por mm, qué ser siempre así, ¿no? Entonces, básicamente tener cautela, sobre todo con la exposición. El resumen sería cuidado con lo que escribes sí, en sí, público porque puede fireback, ¿no? sí. Esta pregunta es del profesor Don Pardino, Ah, que vaya, un dice, saludo. ¿crees que tu sentido del humor te ha hecho especialmente apto para encargarte de alguna traducción? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que cuanto más amplio y más sentido del humor tienes, quizás te sea un poco más fácil buscar retrancas, Mm, buscar ironías, sarcasmos y cosas así. Yo creo que sí. De todas formas, creo que eso también se entrena, ¿eh? Yo mm, tengo libros sobre redacción de humor, tengo mucho en inglés. Eh, Tengo libros, por ejemplo, sobre muy especializados, porque yo soy mago aficionado, es qué algo en lo bueno. que me metió un colega que es traductor, Luis Alberto Iglesias. Eh, y, por ejemplo, en magia, pues hay también, no solo se habla de magia, sino del discurso que tiene que tener un mago para entretener a la gente, Sí, bromitas, para mm, resultar agradable. Eh, Incluso la fisonomía de un chiste. Yo tengo libros en inglés buenísimos, porque ellos llevan mucho adelantado, por supuesto, sobre mm, stand-up comedy, sobre monologuistas. Entonces, lo hacen con esa divulgación magnífica que tienen los estadounidenses y los anglos en general, que es cómo contar un chiste, o sea, qué tienes que poner. No qué es así bueno. improvisar y contar un chiste, es la estructura, lo que tiene que causar, ¿vale? El punchline y todo este tipo de Mm, cosas. Entonces, se puede entrenar también el humor. Y otra cosa a mí que también me parece muy buena es ver cómo se trabaja el humor en otros idiomas. En nuestro caso, a lo mejor el inglés. Por ejemplo, sí, en el mundo inglés hay toda una tradición de lo que llaman snaps, que son como mm, tu madre, sí, tu madre es sí. tan gorda que su RH es chuletón. Que se encadena también con otra tradición de humor inglesa que son los one-liners, que son estas frases graciosas que Mm, nosotros también tenemos, pero no las tenemos como muy estructuradas o sí, no hay libros al respecto, ¿no? mm, Tenemos frasecitas así graciosas, ¿sabes? Tienen menos detalle que el salpicadero de un SEAT no sé qué, cosas así. sí. Pero, o tienen más detalles que el salpicadero de la Enterprise de Star Trek. Ese tipo de frasecitas, por ejemplo, leer sobre esas cosas, yo creo que también Mm, alimenta esas estructuras de pim, pim, pam, pam, comparativo. mm. Sí. Entonces, sí, yo creo que ayuda, pero además se puede entrenar. Si tú no te consideras una persona graciosa, no significa que no vayas a poder traducir humor. Muy bien. ¿Te han llamado la atención por alguna mala traducción o por una demasiado liberal o recuerdas algún error? Bueno, con liberal supongo que quiere decir libre, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, claro, claro, mucho, mil veces. He perdido clientes por malas traducciones, sobre todo cuando empecé. Como todo el mundo, yo he metido Mm, la pata como todo el mundo, nadie nace sabido sí. y el síndrome del impostor está ahí, o sea, sí, recuerdo por ejemplo una en la que me pidieron una empresa que quería mandar unas tarjetas de Navidad a sus clientes, una empresa internacional, y me Mm, pidió una traducción válida para todo el mundo hispanohablante. Y yo le dije, en mi traducción traduje como Merry Christmas o lo que fuera en aquel momento como Felices Navidades. Eh, y claro, en Latinoamérica no dicen Navidades. Nosotros somos los únicos que decimos Navidades en plural. Ellos dicen Feliz Navidad o Felices Fiestas, Felices Pascuas. mm, Con un Felices Fiestas habría salido un poco del atolladero, pero mm. yo me consideré que sabía que esto se iba a entender en todo el mundo. Y claro, cuando llegaron esas felicitaciones a sus clientes en Latinoamérica por correo, que se habían gastado dinero y tal, pues empezaron no a quejarse, pero sí a decir, esto es que nosotros no lo decimos así. Y claro, y luego Justificado. también yo me he cerrado las puertas por no saber gestionar bien, no saber decir que no, ¿sabes? A veces, por ejemplo, me he encargado alguna traducción, sobre todo en el pasado, que de repente te llama un jefe de proyecto un viernes y te dice, oye, necesito una traducción, y este es un ejemplo real, de una máquina de hemodiálisis. ¿Qué sé yo de hemodiálisis? Ni idea.
Pero ahora, con la edad, yo entiendo muy bien lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí es que alguien no gestionó bien eso, pa, ping pong, llama al jefe de proyecto y dice, colócame esto que lo necesitamos para el lunes. Y el jefe de proyecto, desesperado, no encuentra a nadie y me pregunta a mí. Y entonces, tan pronto yo le digo que sí, que le dije que sí, para el lunes, eh, pues esta persona dice, bueno, yo ya se lo he pasado a otra, ya está, me ha dicho que sí, ¿vale? Aunque seguramente no lo hacía muy convencido, porque tenía mi perfil en la base de datos. Yo el lunes entregué, pues, la peor traducción de mi vida. O sea, yo recuerdo estar traduciendo la máquina de hemodiálisis con 26 años y no tener ni idea de lo que estaba escribiendo. O sea, ¿qué es esto? ¿Vale? Y entonces el lunes lo entregas y el jueves ya dejas de trabajar para esa agencia. O sea, claro, ¿qué es lo que pasó luego ahí? Pues que cuando el cliente dice, ¿qué es esto? Y yo calladito la entrego como, que esa es otra. Esto es un pecado de novato, que es considerar al cliente como si fuese una especie de profesor al que engañas. Venga, a ver si Sí, cuela. Vale. Me decía el otro día una colega, fíjate, me preguntaba el otro día una colega, oye, yo sé, estoy aquí con una cosa y estoy traduciendo una cosa con una compañera y estamos encontrando errores en el inglés y tal, y yo supongo, deberíamos decírselo a la agencia, pero mi compañera dice que no, que ni de coña. Y digo, ¿cómo que no? O sea, hay que engañar a la agencia, estaba mal el inglés. No, no, a la agencia le interesará mucho saber que está mal el claro. inglés, porque así además informará al cliente y el cliente estará agradecido. Era como, oh, no, 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 a nosotros no nos pagan para eso, nosotros nos pagan para traducir. Y yo me quedé como totalmente sorprendido. Pero bueno, ya te digo, ese jefe de proyecto, cuando su jefe le vino a echar la bronca, le dijo, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Fue José. Y de hecho, lo sé porque me enteré posteriormente, en esa base de datos de esa agencia me pusieron un asterisco y no me volvieron a llamar. Entonces, los jefes de proyecto de esa agencia, cuando veían mi nombre, veían un asterisco al lado y no me llamaban. Y esos jefes de proyecto, con el tiempo, pues se iban a otras agencias. Encontraban mi nombre en la base de datos, y esto me lo han contado, y decían, uy, no, no, a José no, que algo debió de hacer muy gordo, que en aquella agencia en la que yo estaba lo han tachado. Uf, Así de fácil es labrarse una mala fama, y yo, como todos, he Dios. hecho cagadas. Así que cuidado. Pues sí. Dice, ¿cómo la estás pasando esta cuarentena? Bueno, los autónomos no tenemos problema con la cuarentena. Ya, Bueno, los autónomos, luego aclararé, pero los que trabajamos en casa, yo supongo que, fíjate, hasta ahora que vino esta cuarentena, nunca me encantan las experiencias que, a pesar de que nos estamos respondiendo, me encanta porque voy leyendo un poco lo que vais poniendo sí, ahí, sí, y sí. me encantan las experiencias de algunos colegas, que son al fin y al cabo comunes. Y doy las gracias a los que están dando las gracias también. Pero, ¿de qué me habías preguntado? Sí, que cómo lo estás pasando esta Ah, cuarentena. pues yo hasta esta cuarentena no me di cuenta de una cosa, y suena un poco egoísta, que es que, claro, nosotros tenemos ordenador en casa, tú tienes una pedazo de silla de gamer que Sí, flipas, tienes ahí un puesto de trabajo, yo también tengo una pantalla de 32 pulgadas y tal, ¿no? Pero claro, la gente normal, la gente asalariada, que está en una empresa y que sí, se ha tenido que ir en casa, de repente dice, es que no tengo un sitio físico para sí, trabajar. Y menos para trabajar mi pareja y yo. O mi sí. pareja, yo y mi hija. Y mi Mm, hijo. O mis sí, sí, hijos. sí. Y claro, de repente el enclaustramiento este se convierte en un problema gordísimo y suerte para Mm, los que pueden trabajar también. sí, Pero bueno, para mí no ha sido... La puñeta es que yo vivo en Madrid, es una zona, obviamente, como claro. sabéis, que está muy mal, Sí. pero con logística, una cosa que hemos aprendido, yo creo que estaremos de acuerdo, es Mm, que cuando eres autónomo tienes que ser disciplinado, porque si no te vuelves loco. Somos nuestro peor sí. jefe, somos muy esclavistas. Mm, Y yo al menos lo que tengo es una disciplina bastante férrea, aunque me la salte, de ejercicio físico, de sí. cortar. Yo, por ejemplo, en 30 años de profesión, creo que he comido delante del ordenador 4 veces. Para mí, hay gente que lo lleva Sí, sí, mejor. sí, sí. Para mí es como una especie de tabú porque ya implica Sí, como, buah, sí, 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 ¿sabes? sí. No, total, total. Otra cosa es picar algo, pero comer, porque con Sí, el sí, sí, plato y no. tal, yo, aunque esté con la entrega más apurada del mundo, comeré en Sí. menos tiempo, pero es Mm. una especie de, Hombre, no, es que te ayuda también un poco a descansar esos minutos porque si no claro, es que es imposible. claro. De hecho, yo siempre le digo a la gente que
el cerebro, a diferencia de un trabajo mecánico, si tu trabajo es clavar un clavo durante todo el día, bueno, pues es un ejercicio físico, jorobado y Sí. tal. Pero el nuestro es una profesión eminentemente intelectual. Y la única manera de recargar la pila es haciendo una actividad que no sea intelectual. Por eso, seguro que a ti te ha pasado también, y a cualquiera de los que nos están viendo, en los descansos son básicos, como bien Sí. dice Kiko. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que de repente estás súper ocupado, te llama un amigo y te dice, ¿tomas un café? No, 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 no puedo. Pero de repente te lo piensas y Sí. sales. Y esa media horita, esa hora que has estado fuera, que teóricamente no tenías porque estás agobiadísimo, Sí, sí, sí. vuelves a casa y dices, ¿por qué? Sí, Porque la cabeza ha dejado de... Si es que esto no se total. puede forzar. Qué va, qué va. Este músculo Sí. no rinde 8 horas de No. 60 minutos. No, No no, y si lo rinde. intentas, luego me ha pasado cuando a lo mejor lo intento y al día siguiente lo leo, digo, pero qué mierda hice. Claro. ¿Qué? Yo ¿Qué va? no, vamos, yo soy incapaz, puedo estar 2 días dándome duro, 8 horas de plena concentración, pero no más. O sea, llega un momento en que tu cerebro no da y tienes No, que no, no, no. descansar. Yo Sí, hasta sí, muy, sí, no. yo hasta muy tarde en mi vida no me di cuenta de lo importante que era el descanso, que es una cosa que te Mm, dicen siempre, pero no veía cuánto me afectaba, tanto en el carácter como en mi capacidad para sí, traducir. Descansar un número de horas razonable, sin lugar a vital. dudas. Next question. Espera, que Sí. a todo esto yo tenía preparado esto, una especie de Oh, un sonidito para las preguntas, ¡ay, qué guay! pero no lo he puesto. Venga, después dice, ¿alguna vez has dudado de tu capacidad? ¿Alguna vez? Siempre. O sea, qué pregunta. O sea, muy buena pregunta, pero Sí. tiene un nombre, es el síndrome de... Hola, Pilar. Antonio, mira, Antonio, este que está diciendo ahora, soy An21, es Sí. el traductor que conozco desde hace más años. Empezamos juntos hace 30 años. Qué Fíjate. bueno. Y Javi Mayo, buen hombre. Hola, Javi. Un beso, Antonio, y un beso, Pilar. Pilar es una amiga peruana que vive en Estados Unidos. Bueno, pues, que quiero mucho además. ¿Qué estaba diciendo? Si se me va la olla. No, ya a mí se me va también. Que si has dudado de tu capacidad. Que si he dudado mi capacidad. Sí, sí. Además, yo creo que es bastante razonable, ¿eh? Es Mm, decir, si uno lee las traducciones que hizo hace 3, 4, 10 años y dice, ¡joder, qué bien he hecho! Hice esta traducción, algo falla. O sea, sí. si no tienes una sensación de, me queda grande, si no sientes miedo, Mm, es como yo, por ejemplo, con mis trabajos en televisión y en radio, ¿no? La gente me dice, ¿no te pones nervioso? Y yo, claro, claro, claro. mm, O sea, si no te pones nervioso, algo está fallando. claro. Pero pasa en todos los aspectos de la vida, como cuando conoces a una persona, tanto si es un amigo, un amante, un futuro pareja, lo que sea. Si no te pone nervioso, si no hay algo que te mueve por dentro y te inquieta y te Claro. hace descolocarte y te saca de tu zona de confort, como dicen ahora, Mm, mm, es que no está bien. Y de hecho es lo único que te anima a mejorar. O sea que es muy sí. necesario. Yo dudo. Y aparte hay una cosa que los traductores, y de nuevo te pasará a ti y nos pasa a todos. Tú eres traductor audiovisual. Mañana te cae una película o un documental sobre algo que nunca has traducido Mm, y sí, 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 sí. empiezas a hiperventilar. Y luego cuando lo has traducido y has visto y tienes esa satisfacción de haberte documentado, de haberlo hecho lo mejor que has sabido, yo Mm, creo que eso es fantástico. De hecho, quiero sí. recordar que esta profesión, la de traductor, es una de las más bonitas que existen y por eso yo soy un apasionado porque todas las profesiones son dignas, pero esta es una de las pocas en las que cuanto más trabajas en ella, mejor persona te haces y Mm, mejor profesional, te haces más completo, te educas total. y tienes un montón de conocimientos, por eso siempre ganamos al Trivial Pursuit y somos insoportables. Y somos tan sexys. Encima tú cantas, o sea Bueno. que no te falta nada. Ay, Dios. A ver. Hola, Cris. Mm, mm, ¿Cuánta gente ¿Dónde conocida? estoy? ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Cómo es un día de trabajo? ¿Cómo te organizas? Pues bueno, como digo, yo intento tener disciplina. Yo recomendaría a todo el mundo que tuviese disciplina, aunque te la saltes, pero al Mm, menos tener una especie de intervalos de tiempo. Para mí, por ejemplo, fue maravilloso descubrir hace años
la técnica Pomodoro, Mm, que es un sistema de productividad muy sencillo que consiste en el autoengaño. Y es básicamente decir, tengo que hacer una tarea que sé que me va a llevar 2 horas, mm, redondeo hacia arriba porque siempre nos engañamos, y me pongo un reloj de cocina en intervalos de media hora. Es decir, hago una especie de contrarreloj. Me pongo una cuenta atrás en la mm, pantalla que va hacia atrás y me queda una hora, me queda menos. Eso es una cosa, es curioso el efecto psicológico que tiene una cuenta atrás. También me influye a la hora de dar clases. Yo cuando tengo que dar clases y me dicen tienes una hora, a pesar de que yo gestiono fatal el tiempo, es muchísimo más eficaz poner una cuenta atrás que una cuenta hacia adelante. En las charlas TED tienen sí, todos una cuenta atrás, no una cuenta hacia claro, adelante. No va de 0 a 18 claro. minutos, sino de 18 hacia 0. Es mucho más imperativo ver que se está acabando el Sí, tiempo, a ver que creo que queda. sí. Entonces, disciplina de levantarme, ducharme, que es una cosa que siempre digo, tratarte con respeto, en el sentido de voy a trabajar, me Mm, preparo como si fuera una oficina, abro la puerta de mi oficina, de mi despacho o mi espacio de trabajo y procuro que lo respeten la gente que vive conmigo y me impongo más o menos unos horarios. Por supuesto, todo se va al traste en muchas ocasiones, mm, pero esa es la única manera. Y luego el ejercicio físico, eso también es algo que aunque yo siempre he hecho ejercicio físico, no puedo dejar de recomendar, porque es mm, lo único que descarga una mente que hace trabajo sí, intelectual. El total. sudar, el ejercicio que tú necesites a veces es Mm, caminar, incluso a los que dicen, no, yo es que odio hacer ejercicio físico, pues al menos salir, quedar con alguien, airearte. mm, Pero yo, por ejemplo, he descubierto que lo mío es sudar y jadear y deporte de sí. contacto y cosas de esas. He estado casi 20 años haciendo deportes de contacto, me gusta correr y tal. Y creo Mm, que eso para mí me ahorra muchas horas de psicólogo y me sí. hace mucho más productivo. Sí, 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 no, es terapéutico total. Sí, sí, yo vuelvo renovado. O sea, yo a veces Sí. estoy súper agobiado y Mm, me voy a correr, hago, pero literalmente, tengo aquí en mi despacho esa caja, esta caja que sí, está aquí, tiene mi ropa de deporte. O sea, literalmente hago ras, ras y a la calle. 20 minutos, media hora. es lo mejor, es lo mejor. De hecho, yo siempre cuento como anécdota, en muchos cursos, mucha gente me lo habrá oído, yo tuve hace años, como todo el mundo, he pasado periodos, tuve crisis de ansiedad, ataques de ansiedad, bueno, un poco de todo, ¿no? Mm, Tuve una depresión horrible en el año 2012, que fue mi primer año, pero cuando tenía esos ataques de ansiedad, hablé una vez con un psiquiatra y me dijo, cuando veas que te está viniendo un ataque de ansiedad, que hoy en día el ser humano moderno no lo ve venir. El mm, ataque de ansiedad se creó, el ser humano antiguo veía un tigre que venía por la hierba y te pegaba un ataque de ansiedad que flipas, sí, inmediatamente el organismo suelta un chorro de adrenalina a todos los músculos para que corras o huyas, el famoso mm, fight or flight. sí, Hoy en día esos tigres tienen forma de facturas, de trabajos, de jefes de proyecto y no los vemos venir. Y de repente estamos ahí delante del ordenador sin saber que nos está viniendo el ataque de ansiedad. Entonces dice, mm, cuando tú notes que te está dando un ataque de ansiedad, haz dos cosas alternativas. Mastúrbate o sal y da una vuelta corriendo al sprint a la manzana. Dice, ambas cosas liberan esa adrenalina claro. de tu torrente sanguíneo, liberas un poco de serotonina y puedes regular un poco esa ansiedad. Y dije, bueno, ¿para qué dar una vuelta a la manzana? Vamos a dar unas cuantas vueltas. No hagas las dos, si me estáis oyendo, no hagáis las dos cosas al mismo tiempo, ¿vale? Que queda fatal. Y puedes ir a la cárcel. Sí, la gente no lo ve bien, no sé por qué. No, No sé por no, qué. con lo natural que es. Un abrazo, Antonio. También hay gente que le da un poco de vergüenza salir a correr a la calle. Pues mira, coge un papel. Si vas con un papel, es como que tienes un motivo. Tú vas corriendo con un papel y parece que vas a un sitio. O sea, si vas Sí, sin papel, no, es como... Pero con un papel parece que llevas un... Así que haces de ejercicio. sí, sí, muy importante. Mm. Bueno, a ver, ¿en qué estás trabajando ahora? Sí, porque Bu- tú haces de todo. Entonces, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En Bueno, qué pues, trabajas? pues aunque no lo anuncié públicamente, Mm, he pegado un timonazo a mi vida y he hecho un cambio de vida, que algunos que me conocen más de cerca, pero no he querido decirlo públicamente más que nada por evitar la avalancha de como los cumpleaños en Facebook, que te sí, pasas 3 meses diciéndole gracias a gente que sí, te felicita porque lo vio, pero tampoco le interesas mucho.
Entonces lo he cambiado en mi LinkedIn, ahí sí que es público, pero no lo he puesto en redes. Desde el 20 de enero pasado soy Language Manager en Netflix para España y Portugal. Qué bueno. Sí, ha sido un cambio radical porque llevo toda la vida siendo autónomo y en un principio dije que no, pero bueno, la verdad es que cuanto más conocía la empresa y entraba en el proceso de selección y tal, pues, bueno, las entrevistas que hice con ellos, etcétera, pues cuanto más me enteraba y más me contaban, más me iba atrayendo y además me parece muy encomiable que sea la única empresa que yo conozco de este tamaño de Mm, distribución que tenga ese puesto, un supervisor qué bueno, lingüístico. qué Yo soy guay. algo así como la Fundeu de Netflix. El problema es que es un trabajo, un volumen de trabajo ingente, porque claro, yo Mm, teóricamente tengo que supervisar que el español que utiliza Netflix en todos sus campos, desde mm, prensa, redes sociales, marketing, la plataforma, la interfaz, títulos, sinopsis, subtítulos y doblaje, sean de una excelente calidad. Y a veces es un trabajo un poco incomprendido. Tú supongo que lo ves y lo vemos todos en redes sociales, que de repente alguien dice, qué malas traducciones de Netflix. Y de sí, repente dices, yo también he caído en eso. Y claro, ya, pero yo siempre les recuerdo a la gente, Netflix es el mayor videoclub del mundo. O sea, es posible que esa mala traducción no sea de Netflix. Es decir, el 70 y pico por ciento o el 90 y pico por ciento del material que tienen las plataformas de streaming es mm, adquirido sí, de hace años, reciente, menos reciente, el doblaje, los subtítulos, tal, con lo mm, cual hay ciertas cosas que se pueden cambiar, pero otras que no. El doblaje, por ejemplo, imagínate tú si alguien se queja del doblaje de algo que se rodó y se dobló hace 5 años. Vete tú al claro. estudio en el que se hizo y que te hagan un retake. Entonces, manejar ese volumen es un poco complicado, pero bueno, yo también entiendo que la gente obviamente paga y quiere ver, Claro. bueno, para eso estoy, básicamente. Qué bueno. Pues mira. Y bueno, yo como estoy siempre viendo TNT, te veo cada 2 por 3 aparecer. ¿Cuántos anuncios, cuántos sketches de esos has rodado? Porque cada vez veo uno distinto. Pues fue un verano de hace tiempo donde rodamos un montón de esas pequeñas introducciones. Yo también me Mm, veo, estoy ahora viendo precisamente la serie de mi cuñada, la de Bota Juan, y cada vez que empieza un capítulo sí, estoy yo ahí. sí. Hicimos esa especie de cortinillas de transición entre un programa y otro y grabamos un montón con la gente de TNT, que es una gente maravillosa. Eh, Grabamos un montón y además estoy muy orgulloso porque nos dieron un Promax, aquí me pongo yo en plan, nos dieron un Promax que es como en los Oscars de la publicidad, en una categoría que son eso, una categoría para ese tipo de Qué transiciones entre bueno. programas. Pues grabé como 15, pero luego se descartaron Poquísimo. algunas. De hecho, subí yo a mi Instagram y lo tengo por ahí en mi Instagram, tengo bailando vestido de Batman con Sí. un croma detrás. Eso fue una de las que grabamos y no se usó, Ay, qué pena. porque tenía que ir no disfrazado de Batman, sino que tenía que parecer Batman, pero era muy cutre. Entonces decidieron que no quedaba bien. Pero sí, fue muy divertido, fue muy Qué divertido. guay. Yo me apunto a un bombardeo. Sí, sí. Mira, y bueno, por supuesto preguntaron lo de Chicho Terremoto, que lo tienes que contar porque todo esto viene de Chicho Terremoto. Chicho Terremoto, efectivamente. Qué bueno, qué divertido. Ay, Me Dios. encanta lo de los troles en Bueno, internet. bueno, bueno. Qué No, bueno. yo soy muy amante de los troles. Es que yo llevo tanto tiempo en internet y gestionando redes sociales que he tenido que Claro. hay gente que me escribe en privado y me dice, tío, ¿estás bien? Porque te están dando caña, te están llamando boomer, polla vieja. Es que realmente te lo juro, me alegra el día. Estoy deseando, ¿sabes? Como por la mañana, a ver qué me han llamado. Es que yo no me puedo enfadar con una persona que tiene un Es que, apodo y una claro, caricatura. Me da la claro. risa. Es Como que ha decir, empleado su tiempo en ti. claro, claro, aparte es el famoso dicho, no ofende quien puede, es quien quiere, sino quien puede. O Claro, sea, claro. es como si yo voy por la calle y un loco mendigo me dice, cabrón, oye, ¿y estás enfadado? No, hombre, pobre, yo qué sé, está loco, qué sé yo. Sí. En todo caso me río, ¿sabes? Pero bueno, Ay, Dios. lo de Chicho Terremoto desde CompuServe, dice Pilar, sí, llevamos mucho tiempo ahí. Lo de Chicho Terremoto fue mi primer gran serie de dibujos animados y bueno, como explicaba hace poco en Twitter, fue bastante excepcional porque ya te digo, yo cuando la recibo
me mandan, una cosa que yo suelo pedir a los estudios de doblaje, de nuevo consejo para novatos, siempre que es una serie, ahí sí que no me salto esa norma, pido la mayor cantidad de capítulos que sea y me los veo todos, pero a lo bestia, Sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque como tú sabrás también, a veces lo que hay que detectar son las muletillas de cada personaje. Entonces, en una serie, sobre todo si es comedia o si son dibujos animados, vamos, los protagonistas van a tener una frase típica, el catchphrase típico, que lamentablemente hoy en día no te llega o porque no nos dan una biblia de personajes. Netflix sí, por ejemplo, que en muchas cosas entrega lo que llaman un show guide y otras empresas también. Entonces, me interesa ver lo antes posible un montón de capítulos, 2, 3, los que sean, para hacerme un poco la idea. Entonces, cuando yo me llega Chicho Terremoto, yo en aquella época no sabía todavía esa norma, no me la había impuesto, pero dije, voy a ver. Y cuando la vi, dije, llamé a Antena 3, bueno, a través del estudio, pero me pusieron en contacto, en aquella época era un poco todo más fácil en ese sentido, y les dije, oye, yo creo que esto no se puede emitir porque es para niños, y este chaval utiliza bragas de niñas en la cabeza y tal. Y yo creo, yo la verdad es que tengo un conflicto, pero te digo, lo peor de todo no es eso, sino es que hay cosas que son insultos. O sea, se trata de una manera denigrante a las niñas como si fuese algo normal. Bueno, tú no sabes por qué eres niña, ¿sabes? Como si fuera una cosa, ni siquiera intentando hacer gracieta. Y digo, yo creo que este mensaje para niños no puede ser. Y se paró, pero luego cambió la dirección de Antena 3, entró Banesto, un banco, algo así. Me volvieron a llamar, yo me olvidé del proyecto, me llamaron como 3 meses después y me dijeron, adelante. Le dije, bueno, yo lo hago, pero con la condición de que me deis carta blanca para adaptarlo. Y me dijeron, incluso ellos me dijeron, nos interesa adaptarlo. Tal y como dices, yo les señalé varios puntos y me dijeron sí. También en aquella época se daba bastante carta blanca. Os recuerdo que en aquella época yo iba a traducir El Príncipe de Bel-Air, pero me coincidió con la prestación social, bueno, con aquello de que se sustituía a la mili. Y en El Príncipe de Bel-Air también se dio mucha carta blanca, que hoy en día no haríamos las cosas de la misma manera. Entonces, había un montón de morcillas. Yo he estado presente en el doblaje del Príncipe de Bel-Air en varias ocasiones y había tan buen rollo entre los actores que metían mucha morcilla, hacían mucha improvisación, se salían del guión, etc. Claro. Hoy en día lo hacemos de otra manera. Pero bueno, fue una serie que me gustó, me acompañó durante muchos meses, porque eran 69 capítulos, así es una barbaridad. Jolín. Eso fue, no, yo recuerdo que además yo era pequeña y era la época esa y los niños de mi clase se dedicaban a levantarles las faldas a las niñas y a decir todas las frases de Chicho Terremoto. Es que, fíjate, y eso que estaba, digamos que censurado, adaptado, porque pero es que eso es lo que pensaba yo, digo. Claro. Porque yo, como decía en el hilo de Twitter, cada uno tiene sus principios. Yo no traduzco nada que sea homófobo, que discrimine a ciertas minorías, que sea machista o sexista, que sea dogma religioso y armamento. Esas son yo no toco nada de eso. Y aunque esto eran dibujos animados, y podrías decir, son dibujos animados ya, pero es que son muy divulgados. Los niños van a repetir estos esquemas, ¿no? Así que bueno, pero al final salió y aún así hay imágenes que es imposible evitarlas. O sea, de repente le está mirando unas bragas colgadas en un tendedero y no podíamos. Vale. Curiosamente, donde más hubo problema y conflicto con Antena 3 fue un capítulo que llegó, no sé qué número era, bastante avanzada la serie, en la que Jesucristo juega al baloncesto. Claro, para los japoneses es como para nosotros los budas, ¿no? Que aquí los utilizamos de adorno. Mi cuñado, por ejemplo, es budista, es tailandés, y se queda un poco escandalizado con la manera tan frívola que tenemos de usar símbolos religiosos. Sí. Pues ellos igual, para ellos Cristo no tiene una relevancia así, ¿no? Entonces salía Cristo ahí flotando sobre el aire y jugando al baloncesto. Y ahí sí que Antena 3 se paró y dijo, ¿deberíamos emitir esto? Y al final se emitió, pero bueno. O sea que imagínate. Esa es la historia con Chicho. Y dice Don Pardino que cuentes lo de Rosita. Bueno, que efectivamente me dieron tanta carta blanca que hice algo que hoy en día ya no se haría, que es traducir los nombres de los personajes. Entonces yo los nombres de los personajes se los ponía en función de lo que me inspiraban, o si me recordaban físicamente a alguien, se lo ponía también. Entonces está, por ejemplo, mi amigo Javier, está Toribio, que era un cura que yo conocía, y luego Rosita, que era la novia de Chicho, lo puse por mi primera novia, que se llamaba Rosa Brañas, que existe, que está en La Coruña, a quien se lo dije posteriormente y se quedó como horrorizada. Digo, pero no sale tu apellido, no te preocupes. Ay, qué bueno, por favor. Inspiraciones así. A ver, bueno, voy a buscar, porque mira, ya son las 40. En 5 minutos nos cierran el chiringuito. Muy bien. A ver,
Vamos a buscar. Pues. La que tú consideres más. eh, Déjame ver si hay alguna. Vale, aquí ya está los haters, los trolls. ¿Qué pongo en mi currículum si no tengo experiencia o qué modelo de currículum sigo? Bueno, yo creo que lo más importante del currículum, ayer estuve corrigiendo currículos por un curso que doy en Radio Nacional. Lo más importante del currículum es que busquéis, hay unas páginas muy buenas que dicen Does your CV pass the 30-second test? O sea, ¿pasaría tu currículum la prueba de los 30 segundos? Que eso es lo que le va a dedicar básicamente una persona que lea tu currículum. Entonces piensa, ¿qué quiere ver tu potencial cliente en tu currículum en 30 segundos? Y lo último que quiere ver es tu nombre, tu DNI, tu teléfono, porque eso sabe que va a estar. Entonces, incluso ayer lo hablaba con una de las personas que le estaba corrigiendo el currículum. ¿Para qué me pones que has hecho la ESO o el bachillerato aquí si no es relevante para la profesión? Incluso Claro. casi te diría, ¿para qué me pones que fuiste socorrista? Que es muy... A no ser que tengas muchos trabajos, efectivamente, socorrista, no sé qué, que demuestre que eres una persona que quiere trabajar, agrúpalo todo, no pongas... Esta persona tenía que hacer una página de trabajos que no tenía que ver con la comunicación en general, ¿no? Entonces, pon lo más grande que se tiene que ver, casi te diría que más grande que tu nombre, es ¿qué ofreces? Traductora de inglés a español, audiovisual, no sé qué, no sé cuántos, audiovisual técnico, jurídico. Eso es lo primero. Y luego ya me meteré yo a ver. Incluso yo recomiendo a la gente que ponga de primero, antes que la formación, la experiencia. Si no tienes experiencia no pasa nada. Es decir, si yo veo en tu currículum que te has licenciado o te has graduado hace 2 años, no espero encontrar otra cosa. No espero encontrar grandes experiencias. Es más, me mosquearía si veo que tienes demasiada experiencia. Entonces, obviamente todos empezamos sin experiencia. Yo también creo que a veces hay que ser un poco práctico en el sentido de que, bueno, tú has hecho unas prácticas en la universidad, ¿qué tal? Bueno, pues eso es una traducción. Tampoco tienes por qué decir que... Bueno, traducción de no sé qué, no sé cuántos, en el 2018. Bueno, luego si quieres en una entrevista les dices que eran unas prácticas, pero al fin y al cabo fue una traducción, ¿no? Entonces tampoco hay que valorar también un poco lo suyo. Y otra cosa también muy importante es no pongas información que te pueda desfavorecer. Es decir, si tú no pongas cosas tipo nivel usuario. La gente no contrata a personas que dominan trados nivel usuario. Yo no digo que mientas, pero quítale el nivel usuario. Pon trados, pon Word, ¿vale? Luego ya, si te cae un trabajo... A mí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, la primera vez que me encargaron un trabajo en Trados 2019 y no lo tenía, yo puse Trados, pues ya me busqué la vida para en 48 horas... ¿Sabes? Porque eso nos pasa a los que tenemos 30 años de profesión. O sea, de repente llega una herramienta nueva, pero yo no voy a poner... No lo manejo. Porque la gente no contrata a gente que no lo manejo. Entonces, no digo mentir, pero sí quizás... omitir información que no te pueda ayudar. Y un último consejo muy importante, es una opinión personal, ¿eh? Yo no pondría una sección de idiomas en un currículum de un traductor. Creo que está bien para un asistente o un asistente de auxiliar administrativo y cosas así, pero yo no te voy a contratar si me pones que tu nivel de inglés es medio o medio alto, porque además sé que la mayoría de la gente engorda los currículos. Entonces, si me pones medio, yo voy a pensar que es bajo. Pues de nuevo, pon un titular que ponga traductora, intérprete, traductora, traductora, lo que sea, traducción audiovisual, jurídica, tal, inglés, español, francés, español. Sí, otra cosa ya, si tienes un C2, un título de Cambridge, pues eso ya... Lo que tú veas que puede beneficiarte, lo que no... Pues... ¿Y foto o no foto? Yo creo que sí. Eso es un debate que hace años se planteó, sobre todo por influencia de Estados Unidos. Sí, porque allí no les gusta... Y que sea de una página, efectivamente. Sí, gracias por eso. Una página. Yo tengo 30 años de profesión y mi currículum sigue siendo una página, porque tiene que ser simplemente una introducción o un prólogo a una presentación posterior. Foto yo creo que sí, pero te lo digo incluso desde el punto de vista de una persona que ha tenido que leer miles de currículos. El currículo no deja de ser letras y las letras no retransmiten emociones. No me voy a meter aquí en lo que es el código fusiforme, que es una parte del cerebro que se activa cuando vemos rostros. ¿Por qué cuando entras en tu Instagram lo que más buscamos y lo que más nos atrae son fotos de caras? ¿Por qué hay tantos selfies? Bueno, pues eso tiene una explicación neurológica. Tenemos unas neuronas que se activan especialmente con los rostros porque es un proceso de supervivencia. Saber si es un rostro amigo o enemigo, si está enfadado o no, etcétera, ¿no? Entonces hay una razón neurológica detrás de eso, pero además es ponerle cara, porque si no es un montón de letras. Yo cuando he tenido que mirar currículos y tienes muchos sin foto, parece que no
pero no sabes cuál es cuál. El texto no Ah. transmite. En cuanto a plantillas, hay una web que se llama canva.com, pero si no, buscad plantillas, googlead plantillas Sí. de Google, porque hay cosas que están muy bien. Entonces, Sí. algo que sea atractivo, que sea limpio y sobre todo una página, como bien decía Muy aquí estupendo. su Reality Bites. Sí. Pues mira, ya tenemos la cuenta atrás, quedan 15 segundos para que nos corten. ¡Oh! Bueno, qué pena. Bueno, pues nada, pues las demás preguntas, si quieres, pues me las contestas por escrito y las pongo en mi historia. Y Vale. muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias a todos por estar